Bienvenidos a una semana más. Hoy estoy bien feliz porque tengo a mi amiga, a mi hermana, a una gran mujer de Dios, a una adoradora. ¿Cuántas cosas podría decir de ella? Pero lo que más podría decir es que ella es de las personas más especiales para mí. Porque sí tenemos un montón de historias. Te amo mucho, Ori. Bienvenida. Ay, Liz, voy a llorar. Gracias, Liz, por invitarme. Esto es nuevo para mí, pero me siento súper feliz de ser parte en lo que Dios te ha mostrado. Y sé que este podcast va a ser de mucha bendición para las personas, porque así como vos has sido de bendición para mí durante toda mi vida. Qué lindo que las personas van a poder ser bendecidos a través de tu vida ahora, y sé que van a ser full bendecidos. No sé cómo se habla en los podcasts, pero aquí estoy. Creo que de que esto nació, Oriana fue de esas personas que nosotros... Bueno, la gente la conoce como Ruth también, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros como Ori. Fue de las personas que pensamos. Y, o sea, no solo nosotros la conocemos a ella, sino que ella nos conoce a nosotros. y ya nos conocemos porque han sido años, ¿verdad? Han sido años. Como un paréntesis, nosotros hemos entendido que un amigo es amigo en las buenas, pero uno se da cuenta cuando un amigo es un amigo cuando está en las malas. Uh-huh. Y sobre todo cuando sabe perdonar. Y Ori ha sido esa amiga, pues, que nos hemos perdonado, nos hemos amado, hemos estado en los momentos malos, en los momentos buenos. Pero hoy creo que estamos en la mejor etapa. Sí. O sea, nos hemos liderado. O sea, todo lo hemos vivido. Así que sí, amigos, hemos pasado por todo. Y estoy bien feliz de tenerla acá. Así que una vez más, bienvenidos a todos. ¡Yay! Contanos un poquito, Ariana, ¿qué haces hoy? Bueno, actualmente estoy trabajando como arquitecta independiente. Ahí he estado teniendo fe sobre estar así. También estoy en mi iglesia. Bueno, estoy en la misma iglesia de Liz, ¿verdad? Rompiendo Fronteras. Y soy parte del Ministerio de Alabanza. Estoy comprometida. Me caso dentro de poco. Un saludo a mi prometido Aarón. Y eso. Tengo un perrito, se llama Bastián. Bueno, es de mi hermano, pero todavía yo lo siento como mío. Queremos empezar esta conversación, ¿verdad? Con la historia de Elías. Para dar un poquito de contexto, Elías fue un profeta del Antiguo Testamento, conocido por su valentía y su cercanía a Dios. Vivió en un tiempo donde Israel se había alejado y Dios lo usó para confrontar idolatría y llamar al pueblo al arrepentimiento. Vio grandes milagros, pero también pasó por momentos de miedo, debilidad. Cuando huyó, de hecho se refugió en una cueva. Y su vida nos muestra algo muy real hasta el día de hoy. Dios puede usar a alguien con fe, incluso en medio de las luchas humanas. Yo creo que eso es como que nos describe hasta el día de hoy, ¿verdad? Súper, sí. Sí. Entonces hoy vamos a empezar con esta escena, y si te la puedes imaginar, pues imagínate, la verdad, que eso nos va a ayudar un montón. Pero Elías era un profeta valiente. Él termina escondido en una cueva llena de miedo, sintiéndose solo y perseguido. Y en medio de este momento, Dios no le habla con estruendo, ¿va? Porque, y lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Sino que Dios se acerca a él con un susurro. Y eso tiene que ser bien suave, ¿va? O sea, siempre me ha impactado cuando la gente dice, ¿vos querés que alguien te preste atención? De hecho, un saludo a nuestro amigo que él contó, dice que él tenía un licenciado, un arquitecto, ¿ah? Que les aplicó cultura sin hablar. Dice que de que él entró, empezó a dar la clase suavecito. Y dice que ellos todos hablando, y de repente todos estaban como, ¿qué está diciendo? y ese arquitecto, que era su maestro, dice que siempre hacía lo mismo. Entonces, indirectamente les dio la cultura de que si querían prestar atención, tenían que estar en silencio. Entonces me llama la atención esta parte de Dios, ¿verdad? Que Dios le habla
con un susurro, o sea que hubo un terremoto, o sea, y lo vamos a leer, pero lo que quiero es que te imagines la escena, ¿va? O sea, Dios, o sea, pasaba todo, pero Dios le habla en un susurro, o sea que Elías tuvo que prestar mucha atención. Y me lleva a pensar que muchas veces nosotros también llegamos a esas cuevas, ¿verdad? Lugares de temor, de duda, de cansancio, de incertidumbre, donde todo alrededor está agitado, pero Dios está dando susurros, ¿verdad? Y algo que me impresiona todavía más es que cuando estamos en estas cuevas de temor, Dios no nos dice quédate ahí más tiempo, sino que nos dice qué estás haciendo ahí. Entonces, más o menos de esto vamos a hablar hoy, Ori. Qué fuerte. Vamos a leer Primera de Reyes 19, del 9 al 18. Dice aquí: ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Está hablando de Elías, ¿verdad? Y vino a él palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y él contesta, miren: he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió y volvió a responder lo mismo: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y bueno, y empieza a decir, ¿verdad? Aquí está hablando del momento, ¿verdad?, en el que Elías entra a la cueva y cómo Dios se encuentra otra vez. Ahora sí, te escuchaba decir como ahorita trabajo como arquitecta independiente y, o sea, mira lo que dice acá, ¿va? Que había viento, que había fuego, que había terremotos, que había todo, pero dice, ahí no estaba el Señor. Y en Elías se presentó como ese viento apacible para sacarlo de la cueva. ¿Qué haces ahí? Y él creía que solo a él le estaba pasando eso, ¿eh? Entonces él dice: no, sal de ahí, o sea, hay más gente, pues, o sea, no solo vos. Entonces, me hacía pensar el día que elegiste arquitectura, pues. O sea, creo que nosotros nos conocemos hace... sí. O sea, Oriana, para los que estuvieron en mi primer episodio, es la hermana de la que era mi líder, de Luz Ariana. Entonces, cuando mi líder se fue, pues obviamente yo quedé acá y a mí me tocó liderar a Ruth Doriana. Entonces, pues en ese liderar nos hicimos amigas y todo, pero siempre fue como un camino ahí, que sí, que no, ¿verdad? Pero quiero llevar a ese punto donde estabas decidiendo si estudiar medicina o arquitectura. Te quiero que nos cuentes cómo se vio ese proceso. Creo que la verdad, el tema de mi carrera fue como la primera cosa como que el Señor me empezó a confrontar. O sea, como que ahí fue donde Él me empezó a incomodar y hablarme sobre quién era yo. Porque creo que tal vez yo tenía una idea de mí y yo decía, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces algo particular que a mí me pasó y que me gusta que en la iglesia siempre nos muestran es que cuando el Señor nos va a dar una palabra, primero Él nos la ha revelado a nosotros. O sea, que Él primero nos dice, Él primero nos muestra en intimidad y nos pone como un sueño, una visión, una imagen o algo a nuestros corazones.
Y después, cuando ya viene una persona a darnos palabras, solo afirma lo que Él ya nos ha mostrado a nosotros en intimidad. Entonces yo recuerdo que realmente desde pequeña yo tenía una imagen en mi cabeza. Y yo me imaginaba trabajando como en una oficina y yo me la imaginaba súper bonita. Entonces yo siempre tuve esa imagen, como es que yo me imagino así. Entonces cuando yo comencé a querer estudiar medicina, yo siento que fue como que sí, yo quiero estudiar eso y también mi papá, ¿verdad? Me decía como sí, usted va a ser doctora. Entonces yo estaba como en ese modo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando ya yo pensaba voy a ser doctora y no sé por qué hubo en ese tiempo como que alguien de mi familia se enfermó y a mí me tocaba como ir al hospital. Cuando yo iba al hospital yo decía, pero es que yo no me veo trabajando en un lugar así. O sea, no. Y se me venía la imagen que yo había tenido toda mi vida en que no sé por qué. Como cuando uno de chiquito dice, quiero ser, no sé, doctor, quiero ser astronauta. Y uno tiene la imagen de uno con un trajecito ahí o algo. Entonces, algo así me pasaba a mí. Entonces, yo me acuerdo que yo iba subiendo las gradas de ese hospital y yo me cuestionaba en mi interior, como, pero sí me veo yo que este sea mi lugar de trabajo, porque chocaba con lo que estaba en mi mente. Pero realmente en ese momento yo estaba pequeña, yo no sabía qué significaba, yo solo fluía. Y recuerdo que, bueno, yo estaba con eso, que yo quería hacer medicina, hice exámenes, las cosas es que al final yo quería estar en la universidad, en la UNA, ¿verdad? Entonces, igual ahí yo tenía que sacar un súper puntuaje para poder estar como entre los 150 y así, porque solo permiten 150 cupos. Y yo me frustraba porque yo sentía que yo me esforzaba bastante, porque yo estaba que eso. Sí, yo me acuerdo que no entraste como en el primer periodo de la universidad, ¿verdad? Porque estaba... Fue un año al final. Ajá. Porque estaba empecinada que yo quería medicina, eso. Sí. Entonces, después de eso, yo recuerdo que yo llegué a un punto en que me frustré. Y hasta ese momento yo le pregunté a Dios, como, Señor, ¿qué querés que yo estudie? O sea, si no es esto, porque yo me esforzaba y todo, yo decía, si no es esto, ¿qué es? Entonces yo recuerdo de que incluso mi mamá un día fue como que me dijo, Ori, ¿y vos? ¿Y qué otras carreras te gustan? Y me empezó a mencionar varias y yo, no. Y entonces ella me dijo, ¿y arquitectura? Es que un amigo, los hijos se metieron a estudiar eso, esa es bonita. Ay, no. Y me enojé. O sea, me acuerdo que me enojé con ella y le dije, mami, ¿cómo yo voy a estudiar eso si yo no sé dibujar, si yo no sé esto, si yo no... O sea, es ilógico. Y, o sea, pero fue una reacción no normal a las otras carreras, porque decía, no, eso no me gusta, no, eso no. Pero con esa como que respingué y dije, no, yo en eso jamás, yo no puedo. Entonces como que tuve eso de yo no puedo. Entonces fueron cosas así. Después, bueno, fue un solo proceso, ¿verdad? Como que después yo fui a una de esas ferias vocacionales, yo no creía en ellas. Y al final pues como que yo llegué a esa mesa y era la primera y yo le dije a mi amiga, vamos por molestar, a ver, ¿qué es eso? Por curiosidad. Cuando yo llegué, yo sentí como, suena como una historia romántica, ¿verdad? Pero como que algo se iluminó y yo dije, pero esto me está gustando, y era algo que yo no lo tenía en mí. Creo que para no hacerlo tan largo, ya después la cosa es que yo estaba como confundida y todo esto, entonces yo busqué a una persona que me diera oración. Ya después de eso, la persona, era una pastora, ¿verdad? La iglesia de mi prima. En ese entonces yo estaba en otra iglesia. Y entonces ella me dijo que desde el momento que ella me vio entrar, a mí me miraba con un casquito. Y para mí fue como que trajo paz. O sea, no fue como que yo dije, ay no, medicina no, sino como que realmente yo pude sentir paz y que era como lo que realmente yo quería. Entonces ahí pude ver y ahí yo comencé a estudiar y todo esto. Pero yo pude ver cómo el Señor me fue afirmando durante todos esos años. O sea, realmente yo desde que entré tuve como crisis ahí y yo decía, no, es que ellos pueden y yo no puedo, no, es que yo no sé dibujar así, yo no sé, como que fui confrontada como con bastantes inseguridades que yo tenía, el saber que yo no podía, el saber que yo no era capaz. Entonces fui bastante, como que mi carrera fue
que me confrontó en todas las áreas que yo no conocía. Yo me acuerdo que en medio y por eso hablo como de cuando empezaste en la carrera, porque varias cosas pasaron en esa temporada de estudio, ¿verdad? O sea, cuando ya te miramos que empezaste en arquitectura y todo eso, al mismo tiempo, me acuerdo que ella dijo que quería aprender a tocar guitarra, pero todavía no sabíamos que cantaba. Tu mamá nos dijo que te quería comprar una guitarra. Cuando le llegó la guitarra, ya tu mamá nos empezó a decir, allá se pone con la guitarra arriba y se pone a cantar y no sé qué, y ahí la escucho, mira qué lindo. Y algo que yo siempre recalco es que cuando nosotros nos disponemos por Dios, solo por disponernos, Él aviva dones y talentos en nosotros. Entonces tu mamá nos decía, Ori canta bien lindo, y nos pasaba diciendo, y sin saber, porque realmente no era como que sabía, ¿verdad?, tocar guitarra. Sí, no. Pero con Fabricio te pusiste y no era que Fabricio sabía tampoco. Pero los dos se pusieron y, ¿sabes? Me salió el recuerdo en Facebook, ahí está el video. El cover. Sí, que bueno, el recuerdo salió de la primera vez que Oriana tocó en la iglesia, me acuerdo. Entonces fue como bien lindo, y yo me di cuenta que algo peculiar en vos era que Dios no solo estaba, así como decía vos, ¿verdad?, hablando al interior, sino que Dios también te hablaba a través de la adoración, que ha sido como un arma que Dios te dio a vos, la adoración. Yo quiero que nos hables un poquito como de eso, porque eso está como en medio de la arquitectura también, ¿verdad? O sea, como en ese proceso. O sea, si yo te pudiera preguntar hoy, es como, ¿cómo nació en vos querer aprender a tocar guitarra, a cantar? O sea, ¿de dónde, verdad? Bueno, creo que en esa temporada como que el Señor empezó a mostrarme quién yo era. O sea, que Él me empezó a avivar cosas que yo no entendía. Por ejemplo, la arquitectura. Yo jamás me lo hubiese imaginado. En mi vida yo me hubiese visto como alguien creativa. Porque yo durante todo mi colegio y todo tal vez lo tenía, pero no me daba cuenta. Al igual que el gusto por querer aprender un instrumento y todo. Creo que fue depositado por Dios, creo yo, porque no era algo como que como que viene de mi familia, por así decirlo, que a mi familia le gustan los instrumentos o que a mi familia le gusta cantar, o sea, porque realmente no, pero sí creció en mí ese anhelo. Yo miraba una guitarra, por ejemplo, y yo decía, ay, yo quiero aprender. O sea, no era que yo lo disfrutaba escuchar, porque yo disfrutaba escuchar cuando alguien tocaba guitarra y yo decía, wow, qué bonito. Pero sí me comenzó a pasar en que sentía como esa demanda en mi interior. Que era como, yo quiero algún día aprender. Yo quiero algún día aprender a tocar. Yo quiero. Y comenzó ese anhelo en mi corazón, pero realmente no tenía un lugar donde aprender. Entonces, desde pequeña tuve ese anhelo de querer aprender el instrumento, pero no sabía cómo. Entonces, como cuenta Liz, de que Fabri realmente también aprendió en la marcha mientras nos enseñaba, pero él aprendía solo, y lo que él aprendía nos los transmitía. O sea, en mi caso a mí me lo transmitía, y era, mira, te voy a enseñar cómo se hacen los acordes, te voy a enseñar cómo esto. Entonces creo que él iba aprendiendo a medida que nos enseñaba a nosotros, porque también era David, el hermano de Liz, entonces juntos aprendíamos. Entonces creo que desde ahí comenzó a nacer, y algo súper bonito era de que tal vez mi carrera era bien demandante en tiempo, ¿verdad? O sea, era bien, que realmente era súper así, y el aprender un instrumento también requiere tiempo. Entonces creo que el Señor, durante yo estuve en el proceso de espera de ver qué estudiaba, y en esa crisis el Señor estaba avivando otras cosas, porque en ese tiempo fue que yo empecé a aprender a tocar guitarra. Entonces yo no estuve un año estudiando en la universidad, pero ese año fue mi año como de comprometerme full con Dios, y ya pasaba que en ensayos, que en la iglesia. Entonces ahí que sirviendo, en ese entonces en nuestra iglesia anterior le decíamos células o ganes. Entonces creo que ese fue el año donde tal vez yo me miraba estancada en no sé qué voy a estudiar, pero el Señor me estaba moviendo hacia otra como temporada. Bueno, ahorita que estábamos como que yo lo pensaba, yo decía, de verdad que la temporada que estuviste es como decidiéndote qué estudiar, que fuiste, que oraron, que había algo en tu corazón. Creo que hace un par de años me contaste
que el pastor había orado por vos y que te decía que te miraba, o sea, como que lo que Dios había puesto en tu corazón, como que fue confirmado hasta hace poco, otra vez más. Sí. Entonces, yo pensaba ahorita como cuántas cosas pasaron en medio de esa temporada de estudio, porque a veces también pues uno mira adolescente, ¿verdad? Que dice, no, es que estoy estudiando, no puedo hacer otra cosa. Pero yo podía ver cómo tu amor por Dios crecía cada vez más. Y a pesar de que Dios le había revelado, ¿verdad?, qué era lo que ella tenía que hacer, algo curioso que pasaba es que vos siempre nos escondías las maquetas. Nosotros llegábamos al grupo los jueves, ¿verdad? Sí. Y siempre la maqueta estaba oculta. O sea, creo que, miren ustedes, mis amigos de arquitectura lo pueden confirmar. Llevaba sus maquetas metidas en bolsas para basura. O sea, cuéntanos un poquito, ¿qué pasaba ahí? Bueno, yo creo que me da mucha risa porque, bueno, lo que contaba, ¿verdad? De que hubo un momento en que hasta hace poco, literal creo que fue el año pasado, que recibí una palabra de nuestro pastor. Entonces ahí él me afirmó lo que yo miraba desde pequeña, porque yo siempre me vi desde pequeña en una oficina trabajando así. Y yo recuerdo que yo siempre creí como que había sido mi imaginación, pero de un tiempo para acá como que esa imagen regresó a hacerse súper fuerte en mi mente. Entonces yo recuerdo que él solo me dijo, yo tengo una visión y yo te veo en una oficina y te veo trabajando así. Y me describió exactamente la misma imagen que yo tuve toda mi vida desde chiquita. Entonces ahí yo pude ver y o sea, realmente no era algo que yo me imaginaba, sino que había sido la visión de Dios sobre mi vida siempre. Pero yo no lo identificaba en ese momento. Y parte de eso es que el Señor siempre me afirmó en mi carrera. O sea, fue súper loco porque yo recibí la palabra de que sí, ese es tu lugar, ¿verdad? Porque algo que yo tenía, que yo siempre buscaba dirección. De decir como, buscaba la dirección a través de una persona que yo creía como está bien espiritualmente. O sea, traducido es que me oren y me den palabra. Sí, que me oren y me den palabra. O sea, por no buscar, o sea, sí lo buscaba yo, pero para mí era más fácil, como alguien que ya estaba conectada, decía yo, y me daba una palabra sobre qué podía yo hacer. Pero a medida que yo iba caminando en mi carrera, era súper loco, porque cuando yo ya quería, como, no, yo no soy de aquí, porque yo no doy la talla, el Señor me volvía a afirmar. Y ustedes usaban, o sea, personas que yo tal vez nunca había visto. Yo recuerdo una vez que yo asistí a una iglesia por primera vez y recuerdo que alguien se acercó a orar por mí. Ya eso no lo busqué yo, fue el Señor. Y yo recuerdo que ella comenzó a hablar sobre mi vida y ya me dijo como, yo te veo en una mesa y te veo cansada. Y el Señor te dice que Él te va a dar ese descanso, yo te veo. Entonces como que el Señor siempre estaba afirmándome sobre mi carrera, sobre la visión que Él tenía para mi vida. Y algo que a mí me sucedía mucho, que decía Liz, que yo llevaba mis maquetas en bolsas de basura. Ustedes, mis amigos de arquitectura, me súper molestan por eso y cuentan la historia mucho mejor que yo. Pero como que yo siempre estuve luchando en sentir que lo mío era menos. Entonces siempre estuve creyendo, ¿verdad? Como de que es que lo de ellos está más bonito, ellos lo van a hacer mejor. Creo que desde que entré a la carrera, pues, porque yo dije, no, yo nunca estudié de dibujo técnico. O sea, yo estaba en un colegio que nada de reglas, nada de dibujo técnico. Y habían personas a mi lado que sí. Entonces ellos en eso iban más avanzados. De ahí entraba a otra clase y yo miraba que yo no tenía la misma técnica. Entonces como que siempre yo estaba comparando y estaba viendo de menos mi trabajo. Entonces hubo un momento en que yo decía, no, o sea, yo me iba en la mañana y yo, no, pero no me puede faltar la bolsa. Entonces yo la agarraba, ya rompía la bolsa, le pegaba con tape y ya lo llevaba. Y recuerdo que todos mis amigos
hey Ruth, que no sé qué, hey, enseña tu maqueta. No, yo miraba como todos, sea como sea, estuviera su maqueta, bonita, fea, como sea, todos bien orgullosos de su trabajo. Sí. O sea, todos bien seguros. Como, bueno, esto es lo que yo hice. Y hay otros que tal vez no habían hecho mucho y era, ay, esto fue lo que yo traje, hay que califique. Pero yo tenía algo que siempre miraba de menos, pues, como lo que yo hacía, tenía como esas inseguridades. Y tus amigos siempre, cuando decimos, allá llegó Ori con las bolsas, con las maquetas en bolsa, que, sí, y vieran qué lindo trabajo hizo. O sea, siempre era como, y fue el mejor de la clase, me acuerdo que siempre decía. Ella decía que no, pero era de los mejores. Y creo que una vez hasta te llamaron a un congreso, algo así fue, ¿verdad? Recuerdo que hasta incluso hubo un arquitecto, es que el Señor usaba a todos ustedes, que yo lo andaba en bolsa. Entonces él me dijo, ¿y por qué lo anda ahí? Y yo le dije, no, es que no está tan bien. Y así, como que para mí nunca era suficiente lo que yo hacía. Entonces yo le decía, no, es que no está tan bien. Entonces él ya me dijo como, usted tiene que valorar lo que usted hace, enseñe. Entonces ya se lo abrí. Entonces él ya me dijo como, usted nunca vuelva a traer esto en bolsa, porque usted tiene que estar orgulloso de lo que usted hizo. Y no tiene que estar viendo para el lado. Wow. Entonces realmente el Señor, o sea, yo creo que ese día ese arquitecto fue usado por Dios. Sí. Fue usado por Dios. Y lo que contaba Liz es que sí, que era súper loco, porque yo luché muchos años con eso. Y yo miraba la gracia de Dios en cosas que yo hacía. Tal vez creo que ahora lo reconozco, ¿verdad? Como un fuerte mío es la creatividad. Antes yo no podía decir, sí, es que yo soy no, yo decía, no, yo más o menos. Yo digo, no, yo voy a aceptar lo que el Señor me ha dado. O sea, si el Señor me ha dado creatividad, es como si yo soy una persona creativa. Y creo que ahí era como el área donde yo podía ver como la gracia del Señor, el favor. Y a veces yo miraba tanto de menos y el Señor siempre trataba de afirmarme. Y sí, yo recuerdo que en la universidad hubo un concurso que eligieron a 4 estudiantes para un evento latinoamericano. Se llevaba así, siempre virtual, y era de participar en un concurso latinoamericano que estaban en todos los países, y había que hacer un proyecto de bambú. Entonces yo recuerdo que participamos y todo con 3 compañeros más, y ya nos enviaron en nuestro correo que de toda la facultad nos habían elegido a nosotros 4 y todo. Entonces, y fue una experiencia súper bonita. O sea, sentí que aprendí bastante. O sea, me abrió. Entonces yo estaba con alguien de Panamá, alguien de... ya no recuerdo. Pero estábamos así como mezclados de cada país. Entonces fue una experiencia súper bonita que solo el Señor, la verdad, buscaba afirmarme siempre. Sí, en medio de todo eso que estaba pasando, ¿verdad? De verdad podemos ver la mano, porque de verdad que Oriana, bueno, tengo más amigos arquitectos, ¿verdad? Pero Oriana es, y no es porque sea mi amiga, pero yo siento está tirando flores, propaganda. Oriana Larios. De verdad puedo ver la creatividad de Dios en ella, pues, y cómo Dios le avivó, o sea, de verdad el talento, a medida que ella fue obediente a la voz de Dios. Entonces por eso lo decíamos y tocábamos este punto, ¿va? Porque Oriana estaba pasando por un montón de cosas al mismo tiempo. O sea, quería estudiar medicina, pero en ese tiempo de espera, que era una espera, realmente Dios estaba viendo sus talentos, ¿verdad? O sea, que ella tocara guitarra, que ella cantara, porque Dios iba a seguir avivando muchas cosas. Y ahora lo veo así, o sea, no sabía tocar instrumento, no había ella como agarrado a cantar, y Dios le da algo que ella no sabía hacer, porque lo que iba a estudiar era algo que no sabía hacer, que no venía especializada, y Dios se lo iba a avivar. Entonces, si lo había hecho con un instrumento, lo iba a hacer también con su carrera, ¿no? Entonces sí, yo miré mucho cómo tus amigos se afirmaban, y de hecho también pasaba que tus mismos amigos decían, es que Oriana siempre nos habla de Dios. Y creo que varios empezaron a llegar, porque incluso en pandemia teníamos el grupo virtual y se metían varios a estar ahí. Sí. Entonces siempre vimos como
el trabajo de Dios, y aunque estabas como bien ocupada, porque de verdad habían días que llegábamos al Gane y Oriana andaba desvelada, decía, hoy no voy a estar, y ahí se quedaba desvelada y todo, y ahí se quedaba, pero ella genuinamente amaba a Dios. Y algo que yo pensaba también es que Dios resolvió un montón de cosas pues en medio de todo este proceso, hasta el punto que estás a punto de casarte, ¿va? Entonces, pero antes de llegar ahí a ese a ese momento de la boda, yo pensaba, ¿verdad? Antes vos escondías tus maquetas en bolsa y todo, y hoy atendés a tus clientes, pues. Les mostrás los diseños. Sos tan segura de vos mismas como, no, esto no es así, no, mira, esto no. Entonces, algo que yo quisiera como decir ahorita es que no porque estés luchando con algo significa que Dios no está ahí, pues. Dios te va a ir dando las herramientas, te va a acercar a personas que te hagan ver y que refuercen quién sos en Dios. Porque hoy no es que no luchamos, sino que hoy luchamos con herramientas y sabemos cuando el enemigo trae una mentira y decir como, no, esta es la verdad. Entonces yo te pregunto, o sea, ¿cómo haces para atender a tus clientes? Pues, o sea, ¿cómo sos tan segura? O si te has enfrentado a momentos donde vos decís como, necesito consejo de otra persona porque siento que estoy dudando, y cómo lo transmitís al cliente, ¿va? Tomando la premisa de que antes no, aunque tenías una palabra, estabas caminando en ella, pero cómo hoy lo vivís, pues. Creo que a mí me gustaba algo que mencionabas, y era lo de caminar en obediencia. Y yo creo que caminar en obediencia no siempre es fácil. O sea, realmente literal así, es morir a lo que uno cree, a lo que uno siente. O sea, realmente caminar sin ver hacia un lugar donde crees que Dios te va a llevar. ¿Cómo? No sabes. ¿Cómo vas a llegar? No sabes. O sea, si vas a llegar arrodillado, hincado, si vas a llegar arrastrado. O sea, no sabes, pero el saber que el Señor te habló y confías en Dios. O sea, no. Y creo que eso fue algo que yo viví, pues, que yo decía, tal vez en ese momento yo tenía muchas inseguridades. Yo decía, yo no confío en lo que yo puedo hacer, pero confío en que Dios lo puede hacer. Entonces creo que ese fue mi, no sé, o sea, como lo que a mí me sostenía. Y tal vez yo no creía en mí, no veía muchas cosas, pero yo decía, pero es que el Señor lo habló. Y si Él lo habló, es porque así es. Yo no lo veo, pero Él lo ve. Entonces creo que eso ha sido algo que a mí me ha marcado la voz de Dios. Si Dios me dice, es que vas a llegar a China, por ejemplo, ¿verdad? Yo digo, yo no sé cómo, pero es que el Señor me va a llevar allá. No es fácil, pero sé que al obedecerlo, el Señor va a ir trabajando en mí. Y algo que Liz siempre me repite, un versículo, ¿verdad? Tal vez no lo voy a citar, pero el Señor va trabajando con nosotros, no antes. O sea, Dios no me dio la capacidad de, ya entraste, ahora vas a saber mágicamente todo. Vas a saber dibujar, vas a ver que sos creativa, vas a ver que sos esto, y vas a entrar confiada siendo la mejor en lo que haces. Porque no sucedió así. Pero el Señor me fue acompañando en cada proceso. Amén. Sí. Enseñándome. Entonces, algo que sí puedo decir es que tal vez yo no creía en mí, pero creía en Él. Ay, qué lindo. Era. Qué lindo. Y ahora eso es lo que me ha sostenido, y fue súper loco hasta ahorita que estoy independiente. Realmente que nunca yo me imaginé tampoco que iba a estar así, que iba a tratar con clientes. O sea, realmente si hubiese sido por mi capacidad o lo que mi mente me limitaba, jamás lo hubiese hecho. Pero creí en lo que Dios hablaba. Entonces creo que al momento de estar con clientes o cosas así, yo no sé, pero es súper raro, porque tal vez a veces tengo inseguridades en cosas, pero en esa área yo siento que el Señor me ha dado como autoridad, pues. Entonces, obviamente no lo sé todo. Sigo aprendiendo, ¿verdad? O sea, nunca voy a dejar de aprender. Y
Y también recurro mucho a preguntar. Tengo amigos arquitectos, en este caso Elliot Carto también, para los que lo conocen. Entonces, realmente que algo bien lindo de Dios es que cuando Él te llama o cuando Él te muestra una visión, no te va a dejar solo, sino que Él va a poner personas que te van a ayudar en el proceso. Entonces, realmente que trato con clientes, pero no me da temor hablar con ellos. O sea, no me da temor decirles, no, eso no, esto no. Miren, va a ser así. Y hay una seguridad en mí que no soy yo, es Dios en mí. Es el proceso de Dios en mí. Entonces, creo que eso, o sea, creo que la voz de Dios es lo que me ha sostenido en esa área e igual no me da temor preguntar. O sea, no me da temor saber que no sé algo, porque ya lo viví toda la carrera creyendo que no sabía nada. Y el Señor se glorificó. Sí. Entonces, creo que eso. Sabes que algo también que yo veo como Dios se glorificó fue cuando vos cantás. Yo me acuerdo que nosotros estuvimos como en la alabanza juntas, ¿verdad? O sea, como ahí. Y la verdad es que tenemos como nuestra historia ahí, ¿verdad? Y todo. Pero yo me acuerdo que vos estabas como bastante temerosa, ¿verdad? Pero me acuerdo que una de esas tantas conversaciones que tuvimos, me acuerdo que vos me preguntaste como, Ligi, ¿vos vas a seguir? Y yo te dije, no, eso no es lo mío, no voy a seguir. Y vos me dices como, sí, es que yo creo que es ahí. Entonces, yo me acuerdo que yo como sin como que, bueno, ok. Me acuerdo que yo te dije como, estás loca. Oriwi, no te dañes sola, me dijo Lisa. No te tires al precipicio. Y se le dije como, bueno, esforzate. Bueno, si Dios, vos crees que Dios te lleva ahí, prueba, pero sí, es que algo que juntas hemos aprendido con Oriana es que más que buscar oración afuera y que alguien nos diga qué hacer, es hacernos responsables de nuestra decisión. Eso me ha costado. Sí, entonces me acuerdo que yo le dije como, eso querés, y bueno, échale ganas. Y me acuerdo que en medio de ese proceso, que yo sabía que vos cantabas, pues, porque hemos estado juntas muchos años. Creo que te vi como meterle ganas, ¿verdad? O sea, como pedir ayuda, como, o sea, de verdad meterle ganas. Pero algo que me sorprendió fue ya para la audición. Entonces, yo no fui, pero Fabricio llegó, me acuerdo, y me dijo, no sabes qué lindo cantó Ori. O sea, Oriana se paró ahí y era otra, me dijo. Entonces yo me acuerdo que yo así, ¿verdad? Ay, voy a llorar, le dije yo, de verdad. Y me dice, sí, estoy tan orgulloso de ella. Me dice, o sea, verla a ella para ahí, yo dije, de verdad, o sea. Y yo miraba a Fabricio como un papá, así como bien orgulloso. Y yo como, de verdad, sí. Y todo el mundo diciendo, o sea, mi hermana, me acuerdo que también estuvo ahí, me dijo, sí, o sea, o sea, Oriana cantó tan lindo. Me dice, estoy bien orgullosa de Ori. Y yo, pucha, ¿por qué no fui? Pero yo quisiera que nos contaras como ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó ese día? Pues, o sea, ¿quién era Oriana antes de ese momento? Bueno, creo que es un poquito de lo que hablábamos antes. Creo que toda mi vida ha funcionado así, el Señor conmigo. Pero creo que es algo que primero el Señor habla a mi corazón y se vuelve tan fuerte. Y luego también las personas que Él pone a mi alrededor. Entonces yo recuerdo que después de esa experiencia, ¿verdad? Que dejamos de servir y todo eso, fue un trato del Señor también en aprender a perseverar si era lo que realmente yo quería hacer para Él, servirlo en esa área a Él. Y poco a poco, a medida que fui caminando, recuerdo que yo comencé a sentir súper fuerte, porque sí recuerdo que hubo un momento en que yo dije, no, realmente yo no voy a volver a intentar, no voy a seguir, porque yo decía, es que no es mi lugar, no puedo, pero lo dejé. O sea, es como que uno tiene un switch, lo apagué y lo dejé ahí. Pero el problema era que en mi corazón eso siempre estaba resonando. Era algo que siempre, o sea, yo llegaba a la iglesia y era súper loco porque es como que el anhelo se avivaba. O
sea, como que por más que yo quería apagar el anhelo en mi corazón, eso siempre estaba. Y recuerdo incluso que hubo un momento en que estaba en un punto decisivo, que yo decía, ¿será que intento otra vez? O ya definitivamente dejo todo eso de querer servir en adoración, en alabanza. Lo dejo por aparte porque no es para mí, no soy yo. Entonces recuerdo a ustedes que yo sentía esa inquietud y yo recuerdo que yo le dije a Liz, creo que voy a intentar. Me dijo Liz, bueno, esforzate, que la fuerza te acompañe. O sea, sí damos consejos serios, amigos, pero ya a este punto nosotros hemos aprendido a reírnos de nosotras. De todo. Entonces yo dije, bueno, pero recuerdo que justo un poquito antes de ese día, era día de servicio, también había recibido otra perspectiva, ¿verdad? Como, no, pero tal vez te puedes esperar, tal vez puedes esperarte y todo eso, ¿verdad? Entonces a mí me comenzó a entrar duda porque yo sentía algo en mi interior y tenía como varias perspectivas. Entonces yo recuerdo que ese día era un presbiterio profético. Bueno, pues no voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero la cosa es de que yo estaba con eso como, Señor, ¿trato o no trato? O sea, sí voy a servir, si quieres que te sirva ahí o no, porque si no, está bien. Y recuerdo que en eso yo pasé al presbiterio profético, pero no tenía ninguna expectativa sobre ese tema porque realmente, o sea, el Señor nunca, hasta ese momento, Él me había firmado en esa área. O sea, porque uno puede cantar y adorar, todos estamos llamados a adorar. Pero yo nunca había recibido algo así, ¿verdad? Solo en mi corazón, el anhelo y el deseo, ¿verdad? De hacerlo y así fuerte. Y recuerdo que ese día me senté y la persona que oró por mí comenzó a hablarme directamente muchas cosas que yo ya había tenido en mi corazón y luchas sobre esa área. Entonces yo dije, no, bueno, Señor, tal vez no me dijo específicamente, ¿verdad? Sí, usted tiene que estar en el ministerio de alabanza, ¿por qué no? Pero el Señor sí me afirmó que mi llamado era adorarle. Y yo sé que no se trata de un altar, sino que mi llamado es adorarle donde sea que yo esté, con lo que hago, con lo que soy. Pero algo peculiar es que cuando yo me pongo a cantarle al Señor, siento que es mi momento más íntimo con Él. Entonces siento que es como mi forma de comunicarme con Él. Entonces, es mi momento más íntimo. Entonces ahí yo comencé a caminar, pues, en tratar, en ver. Y a medida que yo comencé a caminar, creo que es mucho el versículo que vos siempre me repetís, como que a medida que yo camino, Él estabiliza tus pasos. Él estabiliza mis pasos. Entonces, luego es súper loco porque el Señor usó personas para ayudar a capacitarme antes de ir a una audición. En ese momento, quien actualmente es mi cuñada, recuerdo que ella nos dio unos entrenamientos. En ese entonces yo no sabía que ella tenía un hermano. No sabía que iba a ser mi cuñada. Y bueno, todo eso, pues entonces como que el Señor empezó a abrir puertas para poder capacitarme en ese momento. De ahí pasó mucho tiempo, pues no fue como que al momento. Pasaron después meses y dejé de estar como en esos entrenamientos, ese tiempo. Y ahí pasaron meses y yo otra vez eso volvió a morir. Yo dije, no, realmente no. O sea, ya estuvo, me voy a enfocar en otras cosas, me voy a enfocar en mi carrera y ya. Pero sí, otra vez eso comenzó otra vez a resurgir y todo eso. Pero sí recuerdo que al momento de audicionar, que el Señor me preguntó, o sea, yo sentía que el Señor me preguntaba en mi corazón, ¿por qué lo querés hacer? O sea, ¿por qué? Y fui confrontada una noche en mi cuarto. y yo decía, Señor, pero es que, ¿y si lo hago? Y con mis inseguridades, ¿verdad? Yo decía, ¿y si lo hago? Y hago el ridículo. ¿Y si lo hago? Y más bien quedo avergonzada. Entonces tenía como tanto temor de exponerme, porque literal era ir a exponer mis inseguridades al 100. Pero yo recuerdo que el Señor
me preguntaba en mi interior, ¿por qué lo querés hacer? Entonces, ¿cuál va a ser el motivo? Entonces yo le dije a él, Señor, si yo decido hacerlo, no es por querer entrar o por querer ser parte. En mi corazón sí, porque había sido un anhelo, ¿verdad? Pero en ese momento yo le dije, Señor, no me voy a parar ahí por querer entrar, porque probablemente no. Pero va a ser ese momento que yo te lo voy a entregar a ti. O sea, quiero ese momento, y yo sé que en cualquier lugar yo podía hacer un altar para él, pero yo le dije, si yo lo hago es porque va a ser como una ofrenda para él. Entonces creo que eso fue. Entonces algo que yo siempre estaba comparándome, siempre estaba con todo eso, y no es que ya tengo todo vencido, o sea, sigo en el proceso. Igual no es que ahora canto súper libre y todo eso, porque no, o sea, yo realmente sigo luchando muchas cosas, pero sí, o sea, realmente el Señor me confrontó esa noche, pues. Entonces yo dije, ok, lo voy a hacer. Entonces, justo un fin de semana antes, yo recuerdo que la pastora había dado una prédica de cuando Moisés tiraba la vara y que Dios le había dicho que se iba a convertir en serpiente para que vieran el milagro. Entonces, pero que todos estaban viendo tanto el milagro y no estaban viendo quién lo estaba haciendo, o sea, que era Dios. Entonces, que él estaba, o sea, y que Moisés también tenía ese temor, o sea, como, Señor, yo no voy a poder, yo no voy a esto. O sea, y recuerdo que la pastora solo decía esto. Tal vez no recuerdo su totalidad la prédica, pero algo que me marcó fue, no los mires a ellos, mírame a mí. Entonces, esa prédica, yo recuerdo que me marcó mucho. Entonces, cuando yo oraba en mi cuarto esa noche, que estaba decidiendo qué iba a hacer, yo sentía que el Señor me repetía eso. No los miras a ellos, mírame a mí. Entonces el Señor me llevaba a enfocar mi mirada en Él. Entonces cuando mi mirada se enfocaba en Él, aún en mi carrera, en todo lo que yo he tratado de hacer, siento que el Señor solo es enfocar mi mirada en Él. Y cuando yo desenfoco mi mirada en Él, es cuando yo me pierdo. Y comienzo a otra vez a tener mucho temor, comienzo a dudar de lo que Dios habla. Pero cuando vuelvo a fijar mi mirada en Él, otra vez ya mi perspectiva cambia. Entonces creo que eso fue algo que pasó. O sea, ese día realmente, esa semana previo a audicionar, fue súper horrible para mí, porque yo me sentía súper confrontada en todo. Pero recuerdo que ese día yo sentí una paz y una tranquilidad que yo no sé cómo. Entonces cuando yo ya llegué, yo ni iba nerviosa. O sea, yo me subí y yo sentía que el Señor estaba conmigo, pues. Y fue algo súper bonito porque sentía el Espíritu Santo dentro de mí. O sea, lo sentí tan fuerte. Y sabía que era Dios acompañándome. Porque más allá de una audición, o sea, o de ver si yo podía estar o no, sentía que era el Señor trayendo un rompimiento en mi vida sobre el temor. Entonces fue más allá de ir a ver si me aceptaban o no, sino que fue un tiempo donde el Señor trajo rompimiento. Si no hubiese traído un rompimiento, yo no podría seguir subiéndome a ese lugar. Wow. Entonces eso fue lo que yo sentí. Y actualmente pues yo sigo sirviendo, ¿verdad? No es que ya lo tengo todo resuelto y ya con eso después, wow. Pero él, sí, y hace poco viví una experiencia así. Yo estaba otra vez con mucho temor. O sea, yo sentía que el temor me estaba invadiendo otra vez. Y yo decía, no, es que no. Y recuerdo que el Señor realmente usa a las personas, ustedes. O sea, primero me lo habla a mí y después usa a las personas. Y recuerdo que ese día hubo una prédica y yo pasé a oración. Y recuerdo que la persona me dijo, siento que el Señor te quiere hacer una pregunta. Me dijo, ¿por qué decidiste servirme? ¿Cuál fue el motivo? Te reenfocó. Me reenfocó. Wow. Entonces, él me dijo, ¿cuál fue
esa decisión que tomaste por la cual sí me querías servir. Ay, wow. Santo Dios. Fue súper impactante y me llevó a mi habitación a ver otra vez y decir como... Y ¿saben qué fue lo más chistoso? O sea, o lo más loco, fue que yo lo escribí, yo lo dejé escrito. La pregunta, ¿por qué me querés servir en ese lugar? Entonces yo le dije, Señor, porque yo te quiero servir, o sea, es un anhelo, o sea, y yo le empecé a decir, ¿verdad? Pero sobre todo adorarle a Él, y o sea, yo le puse como todos mis motivos y verlo a Él, y tenía eso, o sea, tengo eso escrito, y dice, no los mires a ellos, mírame a mí. Wow. Entonces el Señor, cuando yo quiero tal vez llenarme de temores y todo, el Señor es muy lindo porque usa a las personas que están a mi alrededor, pero sobre todo Él vuelve a hablarme, o sea, Él vuelve a afirmarme en quién soy. Y sí, el Señor volvió a enfocar mi mirada, y creo que esa es la clave de todo, en todo, como algo que... Qué lindas cosas acabas de decir, o sea, como, si con esto termina el podcast, yo diría, wow, o sea, pero... Toca el área amorosa. De las relaciones. Chan, Sí. chan, chan. Contanos. Bueno, yo creo que en ese tiempo yo llevaba bastante tiempo, ¿verdad? Como sin... O sea, realmente yo durante toda mi universidad y todo, no... O sea, como que tenía mi corazón súper cerrado. Entonces, en parte, tenía mucho temor a abrir mi corazón, o sea, tenía mucho temor a que me dañaran el corazón. Entonces, yo recuerdo que llegué a Reverdecer y andaba buscando dirección también. Y creo que no era específicamente de relaciones. No, creo que no. O sea, yo realmente llegué y yo llegué, ¿verdad? Con muchas cosas en mi corazón. Y creo que en ese tiempo estaba también alguien queriéndose acercar a mí. Entonces yo siempre tuve ese temor de si abro mi corazón, no abro porque no quiero que me lo dañen, no quiero... porque yo tenía esa idea desde que o sea, toda mi universidad me guardé, no tuve novios ni nada en ese aspecto, pues. Entonces creo que guardé de mi corazón, que al momento de abrir mi corazón, yo cuestionaba todo, o sea... Pero ¿por qué le voy a abrir mi corazón a esta persona? ¿O por qué? Entonces estaba en todo eso, pues. Y yo con esa duda, ¿verdad? En mi interior, ¿cómo será que abro mi corazón o no? Y todo esto, ¿verdad? Pero yo estaba viviendo muchas cosas en ese momento. Sí recuerdo que fue un presbiterio. Entonces, al inicio... Yo le estaba escuchando a la que estaba orando por mí. Yo decía, no tiene sentido. En el acto. Pero sí recuerdo mucho pero, o sea, obviamente sí tenía sentido, y ella empezó a hablar mucho sobre que yo pudiera experimentar mucho el amor de Dios. O sea, que viera un Dios que sí estaba para mí. Entonces creo que eso era algo que yo luchaba mucho. En el aspecto que yo decía, tal vez estas personas que yo miraba dentro de la iglesia, matrimonios, yo miraba parejas que estaban a punto de casarse, y para mí era yo no me merezco eso, o Dios no lo va a hacer conmigo. Entonces recuerdo que en ese Reverdecerás creo que sí me habló un poco de eso. Me dijo de que el Señor me iba a ayudar a conocer a las personas correctas en mi vida. Me habló de amistades, o sea, fue súper loco, que iba a ser evidente, o sea, que yo lo iba a saber. Entonces yo recuerdo que me dijo, cuando te toque encontrar el amor correcto, lo vas a saber, porque vas a saber cómo el Padre te ama, y vas a saber cómo ese amor, o sea, vas a aprender a reconocer el amor. Entonces yo dije, no, creo que no tiene sentido. Y incluso recuerdo que me hablaron de eso, porque has tenido miedo de abrir tu corazón, y está bien, pero el Señor te va a ayudar a conocer las personas correctas en tu vida, las que tienen que estar. Y a raíz de eso ya le conté yo a Liz, ¿verdad? Liz, mira que esto. Y Liz me mandó hacer pescas milagrosas. Tomen nota.
Sí, o sea, me acuerdo que cuando vos me contaste, me dijiste, nunca se me olvida porque lo tengo tan presente, me dijiste como que ibas a conocer las amistades correctas y que en medio de ellas iba a ser evidente. Y entonces me dice, los amigos correctos. Ajá, los amigos correctos, no sé qué. Y me dice, no, yo creo que no tiene tanto sentido. Y yo te dije, Ori, ¿cómo que no? Hace amigos. O sea, eso es lo que te están diciendo, que hagas amigos y que en medio de eso... Entonces me dijo, pero es que yo ya tengo amigos, o sea, mis amigas, o sea, ¿y qué otras amigas? Oriana, no te está hablando de mujeres, te dije yo. Te está mandando a hacer amigos varones, pues, porque, o sea, no tenía ningún amigo varón en la iglesia, creo yo. Sí, todas eran mujeres. Y ahí volvemos a la obediencia. Miren, de repente, Oriana me dice un día... Creo que el Señor va a escribir sobre... como en medio de todo, ahí le voy. Y me acuerdo que me dijo, nos vamos a reunir con los cipotes, no sé qué. Y yo dije como, bueno, con las cipotes. O sea, me imaginé el mismo grupo, ¿verdad? Anita, Elsia, o sea, como todas las que se llevaban, que eran mujeres. Y de repente veo yo una foto de Ori con sus amigas y con unos muchachos. O sea, no estamos hablando de algo malo, ¿verdad? Sí, sino que era una noche de juegos, pero todos estaban emparejados, casi todos. Y justo a la par de ella había un muchacho. Y yo me acuerdo que yo les apareció. Y fue bien lindo porque te vi crecer en amistad, pues. O sea, no buscando algo, pues. O sea, yo siempre te he admirado a vos por eso, porque yo me acuerdo que desde que te conocimos, nunca te vimos buscando algo con los cipotes. O sea, no, siempre fuiste de marcar límites con la gente. Y no, ahorita no quiero nadie, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya empezamos a ver que iban con una amistad ahí con Aarón, nosotros nos alegramos un montón. Porque sabíamos que estabas caminando. O sea, la demás gente tal vez no lo sabía. Pero nosotros estábamos ahí, en primera fila, viéndote caminar hacia la promesa, ¿me entendés? Que era la familia. Y hoy verte con anillo, con todo, o sea, a unos pocos meses de tu boda, es súper lindo, pues, o sea... Sí. Ver la relación que tenés con tus cuñadas, con tus suegros, o sea, cuando me decís Liz, el papá de Aarón, o sea, yo me acuerdo que Leo parece que hemos llorado tanto, pues, pero ha sido como, pues, ni vamos a llorar aquí. Sí, no tenemos cámara, pero bueno. Pero de verdad, ver eso en tu vida es la victoria de Dios. O sea, hemos estado hablando de tantas victorias ustedes, pero es que literalmente... Oriana, hemos podido ver a Dios en Oriana, pues, o sea, en cada cosa que, como dice ella, caminando en obediencia, no entendía, ¿verdad? O sea, no entendía. Bueno, creo que lo que contaba Liz, de que para mí tal vez la palabra no tenía sentido en ese momento, pero, o sea, fui obediente, aunque no entendía. Yo dije, bueno, eso sí, no tengo amigos. Y, o sea, no tengo amigos varones dentro de la iglesia, decía yo. Entonces, yo recuerdo que Liz me dijo, hacer amigos, que no sé qué. Y yo, pero es que yo no lo voy a andar buscando. Entonces, recuerdo que me decía, es que no los tenés que ver como prospectos, solo como amigos. O sea, honestamente. O sea, vos sos una buena amiga. Entonces, sé que puedes hacer buenos amigos. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Entonces, recuerdo que ¿sabes? Algo que pasaba con mis amigas, así con Anita, con Elsia, es que nosotras nos hicimos amigas porque el Señor me había hablado que tenía que hacer amigas. O sea, el Señor habló y me dijo, ok, yo luchaba mucho eso, como no me siento parte de la iglesia, no esto. Entonces el Señor me llevaba, bueno, hacia amigas y todo era así. O sea, bueno, salgamos y de repente el Señor trajo amigas que son hermanas para mí, pues. Y así sucedió. Entonces hicimos una noche de juegos y todo eso. Estábamos jugando uno. Pero realmente nadie estaba buscando nada. Solo fue ir nada más. Y ya después fue que todo comenzó a suceder.
algo con lo que he luchado mucho es con el temor a no ser suficiente, el temor a muchas cosas y también el temor a abrir mi corazón, tal vez por cosas que yo he vivido en mi casa, pues muchas cosas. Entonces creo que cuando ya comencé a hablar con Aarón, solo éramos amigos, honestamente. O sea, mi mente no estaba en a ver. Y yo sé que él en ese momento tampoco. O sea, realmente él fue y fue súper loco porque desde el primer día que él llegó, o sea, yo tenía una idea que él era serio, cosas así. Sí es serio, pero también es bien divertido. Entonces él hizo clic con todos mis amigos y era algo que yo quería, que yo le había dicho al Señor que yo quería a alguien que también con mis amistades y todo eso. Entonces así se fue dando y hoy ya estamos pronto a casarnos, pero sí realmente fue algo que el Señor fue trabajando, pues porque o sea, nos hicimos amigos y todo bien. Pero cada vez que a mí me tocaba dar otro paso, yo entraba en unas crisis de temor. Y ya Dios comenzaba otra vez a afirmarme que Él me había dado la promesa de mi familia. Y caminaba, o sea, yo decía, bueno, el Señor, creo que eso fue lo primero, como saber como quitarnos las mentiras, pues, que uno tiene en su mente, porque yo tal vez creía, yo no voy a tener una familia, yo no me voy a casar, no creo que exista alguien así para mí. Creo que eso fue algo que estaba arraigado en mi corazón. En algún momento, como que había mucha desesperanza. Y ya con todo ese proceso, el Señor comenzó a mostrarme, o sea, sus verdades. Entonces, ya era que el Señor me decía, es que sí, o sea, sí estoy para vos también. Sí te quiero dar una familia, sí puedo hacerlo. Entonces, ahí fue también el salir de mi zona de confort y abrir mi corazón. Que me sorprendió también es que yo te vi mucho tiempo como guardando tu corazón, como no. Pero de repente fue como, con Él es. Y te vimos tan segura. Y de repente era como, me quiero casar con Él. O sea, de verdad yo amo a Aarón. Verte agarrándole la mano. O sea, como todas esas cosas. No era la Oriana que estaba acostumbrada a ver. Pero sí sabía que era Dios detrás de eso, pues. Entonces yo, solo para terminar, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué le dirías a la Oriana del proceso? Creo que, o sea, que nunca se canse de escuchar la voz de Dios, porque esa es la luz, pues. O sea, como que eso es lo que al final sostiene. O sea, como la voz de Dios. Ya puede ser en muchas formas, ¿verdad? Como en su palabra y todo. Pero realmente escuchar qué es lo que Dios dice que yo soy. Tal vez a veces uno no puede creer como que yo voy a poder hacer muchas cosas o tener o promesas de Dios que uno puede sentir que jamás la va a recibir. Pero al final, ¿qué es lo que dice Dios? Es lo que nos sostiene, siento yo, que es lo que Él ha hablado. Porque pueda que yo no crea que voy a recibir muchas cosas o no sé, muchas luchas que a veces podemos tener, ¿verdad? A nivel de temores, a nivel de inseguridades, pensamientos. Pero cuando yo lo miro a Él, sé que todo cambia. Gracias por estar aquí, Ori. Por tu tiempo. Súper largo el podcast. Soy afortunada de tenerte en mi vida. Y sé que toda la gente que está cerca de vos también, sobre todo Aarón. Ay. Así que gracias por estar aquí. Gracias a vos, Liz. Chao. Bye.